El vomitorio de los antiguos teatros circos romanos es la entrada del público a la sala, pero de alguna manera en castellano pues... Alude a la acción de vomitar. Y hoy Nacho Castellanos y yo, Mario Marzo, no acabamos de escuchar un concierto, como solemos hacer, sino que vamos a empezar una especie de taller, ¿no? Sí, un taller sobre cómo hacemos lo que hacemos. Efectivamente, estamos en el Festival Fronteras en Valencia, donde mañana tenemos un concierto precioso que tocamos Nacho y yo. Y es que estamos en la Biblioteca de Castellar, donde alguien, que me gustaría saber quién, ha dicho que vamos a hacer un taller titulado ¿Cómo hacer un buen videopodcast musical? Bueno, ya por lo menos tenemos un punto de partida. Entonces, como no podía ser de otra manera, y ya que hay un público presente, pues hemos decidido que la mejor manera de enseñar cómo hacer un buen videopodcast es hacer un buen videopodcast, ¿no? Obviamente. Así que para que quede todo esto muy de la industria, vamos a dar un aplauso y comenzamos el episodio. Vale, perfecto. Esto, aplauso falso, pero con público. Claro, eso es. ¡Fuerte aplauso! Vamos a empezar por decir un poco qué es el vomitorio y cómo surgió, porque es algo que creo que no hemos contado nunca en el propio podcast. Y porque es muy joven, o sea, estamos hablando que es un podcast que surge, o sea, emitimos el 3 de octubre de 2024 y acabamos de emitir el episodio 21. 21 se emite hoy se emite el episodio 21, es decir, que es un podcast muy joven. Sí, que hemos tenido, por suerte, mucho recorrido con distintas instituciones, que es algo que dudábamos de un principio porque lo que queríamos hacer era algo bastante fuera de lo común. Era una locura. Era un poco locura. O sea, era una locura. No por el tono que tenemos desenfadado de hablar de algo como puede ser la música clásica, sino porque hay muchas instituciones que ese acercamiento, esa manera de banalizar lo que es lo que nos decían mucho al principio, les daba un poco de vértigo, porque creían que la manera de quizás hablar de música clásica o de tener más presencia en la escena local de cada teatro no venía por ahí, cuando nada más lejos de la realidad. Al final, la panadería de debajo de casa probablemente tenga Instagram. Ir a las panaderías y a los sitios de remates de ropa que mejor les va, por supuesto, son los que son de calidad, pero también los que de repente tienen un perfil en redes sociales y funciona. Y la gente se acuerda cuando pasa por delante de, ay, mira, este es el sitio que hizo. Y es un poco lo que nosotros queríamos hacer. Nacho y yo nos conocimos hace mucho tiempo. Él me hizo una entrevista. Por una casualidad, o sea, me acuerdo además por una cuestión que de alguna forma tiene que ver con el vomitorio y con acercar a la gente que no está conectada con la música clásica con un concierto. Había un pianista muy conocido que era amigo de Mario que daba un concierto. Yo necesitaba para redes sociales vender ese concierto y algún rostro conocido que pudiese hablar de este pianista y dije, pues justo hablé y me dijo, oye, soy muy amigo de Mario Marzo, vete a verlo, que te hacéis un vídeo, que te cuente un par de anécdotas mías y de esa forma igual podemos conectar con otros públicos. Esto fue en 2017 o 2018. Que me acuerdo que me fui a tu casa, que te estabas mudando en ese momento y tenía Mario la casa llena de cajas y yo con una cámara reflex que me había comprado hace 2 días que me enseñaba a él a usarla porque yo le estaba grabando, pero él me estaba... Yo no tenía ni idea. Yo apretaba rec, automático y que eso saliese como tuviese que salir. Y fíjate que es muy curioso que 6, 7 años después... Tú estabas trabajando para un medio de Yo trabajaba para un medio de música clásica. Estamos haciendo algo que parte de eso, ¿no? De comunicar música clásica a gente que igual no sabía que le interesa. Entonces Nacho también estaba trabajando en ese momento para la quincena musical y de alguna manera tú tuviste esta visión con tu otro podcast. Con mi otro podcast, que no tiene absolutamente nada que ver, que es un podcast conversacional donde hablamos de cualquier tipo de tontería que nos haya pasado. Él tuvo la idea de repente, ya que yo soy músico, llevarnos a experimentar lo que es la quincena musical de Donostiarra en primera persona. Un podcast que además es un conversacional de humor, que no tiene absolutamente nada que ver con la cultura, que lo hacen de maravilla, pero que no tiene nada que ver, o sea que con la cultura sí, con el entretenimiento. Pero es un conversacional que de repente dices, oye, os llevo al escenario del Cursal a que me grabéis un podcast en uno de los teatros más importantes del país, que os expliquen un poco de qué va este festival y lo podáis vivir de alguna forma de primera mano para que todos vuestros oyentes, pues igual de cada 10.000, pues hay 20 que conectan con esto y quieren seguir la senda. Y fue en ese viaje de vuelta a casa los dos cuando nos dimos cuenta de que había sido muy buena idea llevar de repente de un público distinto, de un medio distinto, un podcast a un lugar de música clásica para ver si eso ayudaba, pero que dentro de la música clásica no existía algo así. No existía un acercamiento normal, cercano
y divertido de lo que nosotros como músicos sentimos. Además que tú al final Mario lleva muchísimos años metido dentro del mundo, ya no solo de ser actor y ser músico, sino que también del mundo de la publicidad, del mundo del marketing. Tiene una serie de conocimientos en redes sociales vástagos. Yo estaba en ese momento trabajando para un medio de prensa musical especializadísimo. Que tú también veías muchísimo qué fallos tenía. Veía la carencia del sector y veía también todas las barreras y todas las fronteras que se estaban poniendo para un sector que quiere avanzar, pero esto es como esa frase, hay una frase de Bismarck que dice que los españoles es el pueblo más fuerte de todos porque lleva años intentando autodestruirse y no lo consigue, ¿no? Pues al final la industria de la clásica era una cosa así, o sea, llevaban años intentando, queremos público joven, pero nos vamos o sea, se estaban flagelando y de alguna forma no veían la forma de dar un paso al frente y modernizar todas esas estructuras. Nos hemos dado con muchos noes, por supuesto, y la gran mayoría vienen porque no somos un producto caro como tal, pero sí que somos un producto muy atípico para lo que es la industria. La industria de la música clásica es una industria que en muchas cosas es joven y que tiene ganas y que apuesta muchísimo por el talento joven, por los nuevos grandes músicos, apuesta muchísimo por el talento local, pero que tiene mucho miedo de perder un poco lo que tienen también algunos medios de música clásica, que es nosotros comunicamos y cuando vienes a este sitio y no quieren de alguna manera que dos chavales como nosotros vayamos y nos bajemos al barro y digamos que esto ha sido divertidísimo y que qué chulo y qué divertido, oye, qué bonito vestido llevaba la solista, este tipo de cosas, porque es banalizarlo de alguna manera. Entonces, con todos esos noes, hubo también muchos síes, de los cuales ahora estamos aquí. Como hemos dicho, llevamos 21 episodios. Es muy sorprendente, pero dentro de la música clásica somos los únicos que estamos haciendo esto. Sobre todo por un formato atípico, ya no solo por el formato de... O sea, hay podcasts de música clásica, existen. Y los hay mejores, por supuesto, que el nuestro. Pero son más serios, igual son más musicológicos, al final estás escuchando... entrevistas, algunos. Lo nuestro es un conversacional en donde hablamos de la vida, pero la música también es gran parte de nuestra vida. Entonces, si quieres hablar de algo que te apasiona y para nosotros vivir es apasionante, pues creemos que es importante que todo aquello que transmitamos y todo aquello con lo que conectemos lo hagamos con pasión, con cariño y con mucha sabrosura. Sí, y de alguna manera también sentimos que la industria de la música clásica se intenta devorar a sí misma a veces. Si de repente todos los festivales dejan de invertir en prensa musical, la prensa musical desaparece y eso no les viene bien a ninguno. Claro. Pero hay otras vías en donde ellos realmente sí que pueden tener un retorno o una comunicación mucho más efectiva. Es decir, está muy bien pagar portadas en X medios que al final los va a leer gente de nicho. Y es así, o sea, es legítimo. Pero si tú de repente tienes un auditorio de 2.400 butacas y a 20 días del concierto solo has vendido 300, pues igual es que toda esa inversión que estás haciendo en publicidad no te está dando el rédito que buscas. Y entonces hay que explorar nuevas formas y al final es prueba y error. También uno de los mayores problemas a los que nos hemos enfrentado es a intentar convencer a festivales, a orquestas, a grupos de que la inmediatez, que es una cosa muy de dibujos animados, el tren que va en marcha y que se pone la vía del tren justo antes de que llegue para que no descarrile, esa inmediatez tiene fecha de caducidad. Y lo que intentan todos es hacer un contenido que salga ya porque hay que vender entradas para esta producción, porque esta producción tiene que salir. Entonces, ¿cuándo grabáis el episodio? Nos gusta mucho. ¿Cuándo grabáis el episodio? El jueves. Tiene que salir el viernes porque se acaba la producción el domingo. Y nosotros lo que intentamos siempre hacerles entender que es difícil porque... Muy difícil. Porque hay mucha herencia de qué se ha estado haciendo. Lo que intentamos explicar es que la única manera de que funcione una fundación, un festival, es haciendo contenido largoplacista que posicione a esa empresa en un sitio para que la próxima vez que haya una producción que no tiene nada que ver con el vomitorio, que no tiene nada que ver con Nacho y conmigo, que les saque la vomitoria. ¡Ay, esto es lo que vieron en el vomitorio! ¡Ay, este le gustó tanto! Que además el hall era súper bonito, que enseñaron. Y lo replican. Vamos a ir a ver un concierto. Eso es lo que nosotros nos hemos dado cuenta que cuesta muchísimo a día de hoy todavía aceptar. Nosotros somos tan pasionales con esto porque vemos que a nosotros nos apasiona la música clásica y nosotros sabemos que es una cosa que puede ser más o menos de nicho, pero es algo que nos mueve y que lo que queremos es que la gente que lo escuche que se mueva y que le gusta y no tiene por qué nunca jamás ir a un concierto. Pero hay algo también muy bonito en ser divulgado y en aprender y en conocer pequeñas cosas, pequeñas píldoras que te llevas a tu casa y dices, joder,
qué chulo esto, y que a lo mejor no tiene salida, pero al final se dice mucho que el conocimiento no ocupa lugar, pero lo que nosotros queremos es eso, es dar a conocer, es demostrar lo enamorados que estamos de esta industria. Y vemos que en muchos casos va contracorriente a veces. El ajedrez ha tenido un boom internacional en números que no os podéis hacer a la idea por la serie Gambito de Dama de Netflix. El ajedrez lleva siendo un juego desde hace muchos años, no es de hace 5 que salió la serie, muchísimo, cada vez iba menos. Aparece Gambito de Dama, ajedrez resurge como nunca lo ha hecho. A día de hoy es una de las grandes potencias que mueven miles de millones de dólares por sponsors, por campeonatos. Los premios de los torneos son los más altos que ha habido en la historia. De repente, la gente ama consumir ajedrez, ir a torneos de ajedrez. Y estamos hablando de un torneo de ajedrez que yo ayer me estaba viendo el resumen de uno, porque para no verlo en directo. Un torneo de ajedrez son 2 horas por participante. En el torneo de ayer, que era el torneo de Noruega, en el movimiento 7, que aunque no sepas de ajedrez, el movimiento 7 es de lo más básico, o sea, ya estáis empezando, no hay nada complicado. Uno de los jugadores paró a pensar durante 1 hora y 33 minutos. 1 hora y 33 minutos de live stream donde los protagonistas, el número 1 del mundo y el número 2 del mundo, no se mueven. Les ves pensar, se levantan, no se mueven, y ahora son los 2 hosts que están hablando, pues te explican todas las posibilidades, qué está pensando, qué es lo que temen que si me pongo aquí la pieza vaya a suceder este tipo de cosas, pero durante 1 hora 32 minutos. ¿Me estás diciendo que esta hora 32 minutos es mejor que un acto de Tristán e Isolda de Wagner, que es 1 hora y 32 minutos, que estás sentado sin el móvil, en silencio, escuchando, pero viviendo la obra de arte total, viendo las luces, viendo los escenarios, la música, entendiéndola o no, pero que te mueve? Entonces, ¿por qué es? A lo mejor no es por el producto en sí, a lo mejor el problema no es el ajedrez, o a lo mejor no el problema no es la música clásica, es cómo se está vendiendo. ¿Cuál es la solución? ¿Solo que den más dinero? ¿Tiene que venir Netflix? ¿Tiene que hacer una gran serie de música clásica de, bueno, rollo Paquita Salas? Total, de una que eso una manager de clásica, fliparíais, siguiendo a un asistente, un asistente de un director de orquesta, del director más famoso del mundo, que venga y que además Nacho de esto tiene anécdotas así, porque ha trabajado con muchísimos solistas, que le ayuda en Madrid, y gente que te escribe a las 4 de la mañana porque necesita un dátil. Un dátil. Quiero comer dátiles. Pero no como una... Oye, no, pero un dátil Mezzohul, de los grandes. De los ¿sabes? grandes, de los caros. Oye, no sé si sería posible tener un dátil. No. Necesito un dátil. Quiero un dátil. Sí, si me lo puedes conseguir, porque me viene muy bien. Tiene muchísimos hidratos de carbono y me va... O hay algunas mejores, o de repente comes, sales del restaurante, estás en el taxi, llegas al hotel y de repente te digan: tenemos que volver al restaurante. Me dices: ¿por qué? Quiero la etiqueta de la botella de agua. Y que coleccionaba etiquetas de botellas de agua, y que el señor tuviésemos que volver al restaurante porque quería de esa botella de agua, no tenía esa etiqueta y necesitaba esa etiqueta. Entonces tiene que venir Netflix, necesita la música clásica a los Javis para... Yo lo he dicho muchas veces. Ahora de repente convertirse en esta cosa... Que si los Javis como directores de escena te hiciesen una ópera, de repente la ópera sería trendy. Puede ser. 100%. O sea, mira, te cuento una anécdota que creo que no te he contado nunca. ¿Vale? Yo trabajaba en una revista especializada muy importante. Estaba de becario, entré de becario y un día, todavía no había hecho ninguna entrevista, y un día me llaman a las 4:30 de la tarde. Me dicen: Nacho, ¿dónde estás? Me digo: en casa. Me dice: ¿haces algo esta tarde? Y yo: no. Me dice: necesitamos que hagas una pequeña entrevista, van a ser solo 5 minutos de conversación, y luego nos escribas algo ese mismo día. Y le digo: ¿y a quién es la entrevista? Y me dicen: a Daniel Barenboim. Y digo: muy bien. Empezamos bien. Entonces, Daniel Barenboim, el pianista, el director, la figura de música clásica. La gran figura. Y claro, mi yo de 20 años, de repente me dicen que voy a tener 5 minutos con la figura, y yo digo: ¿y qué narices le pregunto yo a este hombre en 5 minutos para tener algo interesante? Me voy ahí a un hotel, presentaban además un disco que había hecho, creo que era sobre estudios de Debussy, no me acuerdo muy bien qué era.
Y empieza la ronda de preguntas, él se va, responde a algunos periodistas y yo tenía después 5 minutos con él para hacerle 5 minutos, una pregunta, 2 preguntas máximo. Y digo, ¿qué le pregunto yo a este hombre? Y como en ese momento yo estaba muy comprometido con la causa, dije, maestro, ¿qué pasa en la música clásica que cada vez hay menos gente joven? Es decir, ¿qué podemos hacer para intentar renovar el público? Porque yo cuando voy me siento una rara avis. Siento que toda la gente que me acompaña, yo tengo 20 años y el más joven igual el siguiente tiene 45. Y entonces él me empezó a decir, pues mira, yo en Alemania la verdad es que sí que veo a gente joven, sí que veo a personas pues igual de 20, 30 años de conservatorios que vienen a venir. Le dije, ya maestro, pero de conservatorios, ¿dónde está el otro público joven? Y me acuerdo que me dijo, pues mira, no sé qué pasa, pero sé que algo estamos haciendo mal. Y mi impresión fue decir, si una figura que es pública, que perfectamente sabe que hay algo que estamos haciendo mal y que no estamos consiguiendo conectar con el público, ¿cómo es posible que el resto de la pirámide no lo vea? Uh-huh. Porque Daniel Barenboim sí que después pues, ha intentado hacer un contenido un poquito más divulgativo, libros que al final están enfocados al mundo melómano. Sí, pero quieras o no, te sales del podio, te sales del escenario y de repente yo publico mi libro, te hago mi libro sobre Mozart, te abro mi libro con Edward Seth sobre divagaciones un poco que tengo en torno a la música y la dirección, pero me salgo del podio. Pero de repente digo, joder, si este genio musical me dice a mí, pues no sé, ¿hay algo que estamos haciendo mal? ¿Por qué no hacemos algo? Si los museos, las salas de exposición, incluso los estadios de fútbol tienen lugares que permanecen, la música como arte no tiene un lugar que esté. O sea, tiene un auditorio al que tú acudes, escuchas un concierto, estás tus 45 minutos, pero al final tenemos que generar espacios que muchas veces son espacios virtuales. O sea, ¿el vomitorio qué es? Pues el vomitorio es un lugar en donde no se escucha música, pero se habla de música y de alguna forma la música está permaneciendo. La grabación, ¿qué es la grabación? La grabación fue un invento revolucionario porque de alguna forma podíamos capturar esa esencia del sonido. Ese arte intangible, ese arte que no podíamos tocar, que no podíamos ver, ese arte del tiempo que ocurre, de repente en un cilindro de cera lo metemos y ahí está. Ya puedo volver a él, ya puedo mitificarlo. Uh-huh. Yo creo que lo que tenemos que hacer como industria es revitalizar nuestros espacios. Es decir, oye, yo tengo un museo, el Museo del Prado todo el mundo lo conoce, es referencial. Pero tú en cambio dices Auditorio Nacional y es una figura vaga o sea, si ahora mismo digo Museo del Prado, yo estoy seguro que todos los de aquí podemos imaginárnoslo perfectamente, aunque no hayamos estado en nuestra vida. Yo digo Auditorio Nacional de Música y es algo que en nuestra cabeza no podemos crear esa imagen a no ser que haya sido. Me gustaría preguntar, ¿os dedicáis a la música clásica? ¿O alguien que está aquí? ¿Todos? ¿Y hay gente que no? No, ¿tú no te dedicas a la música clásica? A la clásica no. Miguel, te quería preguntar, ¿cómo se ve la música clásica desde fuera? Hay un elitismo muy grande, un elitismo real y a veces percibido por fuera. Quizás es más el elitismo que se percibe, creo yo, que piensas que esos espacios no son para ti, ¿no? Para el público del día a día. O sea, yo no tuve la capacidad de entender qué carajo estaba escuchando, a que me podía emocionar, hasta que me fui a un auditorio con un amigo que es pianista de clásico. Y me estuvo explicando qué son los movimientos y cómo funciona y cómo fluye. Tienes entonces, las herramientas un poco claro, para ahí poder dije, bueno, pues entonces ya, esto que me estás diciendo ya empiezo a entender un poco la película, ¿no? Y quizás es eso lo que creo yo que se ve desde fuera como barrera de entrada. Es miedo, ¿no? O sea, yo creo que también hay un miedo también. Es una sensación que paraliza. Y esto lo hemos experimentado también en el mundo del periodismo, por ejemplo, últimamente que nos han hecho algunas entrevistas y hemos podido hablar off de entrevista con el periodista y nos decían que ellos siempre, a la hora de hablar de la música clásica, tenían miedo porque sentían que no tenían las herramientas o el lenguaje para poder hablar con autoridad. Se puede hablar de cine, se puede hablar de pintura, se puede hablar de moda, pero sigue habiendo un terror a de repente comentar la música clásica. Y yo me acuerdo que a una periodista le decía, pero si es que da exactamente igual, si tú estás haciendo una crónica, yo si leo una crónica de un concierto, yo para leer una crónica no tengo por qué ser especialista en música clásica. Si yo leo las crónicas que podía hacer Schumann, que era músico, de los conciertos que ocurrían en la Viena del siglo XIX,
pues se hablan de muchas cosas, también de música, pero hablas también del evento social, hablas de cómo se respiraba el ambiente, cómo estaba el público, hablas de alguna curiosidad o algún chascarrillo del director, y eso puede ser una crónica, no quiero llamarla rosa, pero una crónica de un evento musical que también es muy plausible. Al músico le encanta, al no músico también le encanta, y no por ello necesito tener una serie de conocimientos musicológicos que me avalen, ¿no?, un poco para hablar de este arte mayor. Y pasa que tenemos mucho que aprender de las pinacotecas, de los museos, porque los museos sí se han convertido en un lugar que acepta y adopta a los ignorantes. Yo soy tremendamente ignorante, no sé nada de cuadros, me encantan que me los expliquen, me encanta y me apasionan, y hace no mucho descubrí que una buena guía cambia tu experiencia y anima a todo el mundo a que vaya y invierta en una guía de un museo o de una pequeña colección, porque cambia completamente tu percepción y empiezas a entender, y es muy interesante entender y por qué este cuadro es chulo y por qué es especial en comparación a todos estos. Sí que yo sabía que iba a decir elitismo, y desde dentro no lo siento, porque sí que siento que tengamos que ir de alguna manera vestidos monos, quizás, o mínimamente arreglados a un concierto, y de repente fui a Berlín y estuve 6 años trabajando en Berlín y viviendo en Berlín, y en la Berliner Philharmonie, el sitio por antonomasia de la música clásica en Europa, por supuesto, pero también en el mundo, la gente iba en pantalones cortos, enseñando los tatuajes, en verano los chicos y las chicas en tirantes, y dije, uy, que aquí sería impensable. no se puede, claro, pero tampoco está marcado que no se pueda. A veces pienso que tiene tantas capas encima la música, de generaciones que han ido diciendo, interpretándola según su tiempo y tal, que en el fondo la hemos tergiversado, la hemos manipulado a nuestra conveniencia, y que el hecho de volver a la pureza, de sencillamente hacerla, ya dice demasiado por sí misma como para que nosotros tengamos que interpretarlo, además, ¿no? Con hacerlo bien, con interpretarlo bien musicalmente, sobran las palabras, porque es otro lenguaje, además, ¿no? Entonces, eso es lo que quería decir. No estoy seguro, ¿eh? Yo no sé nada, ¿eh? Aquí no hay certeza. Quiero decir que es quiero simplemente hacer esta reflexión en común con vosotros. Planteo, en base a lo que dices, otra duda, y es que si basamos la esencia de la música, como lo que decía Stravinsky, ¿no?, el arte del tiempo, una cuestión efímera, en el siglo XX surge un invento que de alguna forma castra la esencia de la interpretación, que es la grabación. O sea, en cuanto capturamos un sonido de una forma concreta, ya tendemos a imitarlo. Y en ese momento, la esencia de algo que en los años 10, en los años 20, cuando la grabación era un juguete, cuando ves a Caruso, a Nelly Melba hacer esas primeras grabaciones, les ponían los conos y decían, ¿esto qué es? Grababan sentados, es decir, no les imponía absolutamente nada el micrófono. Y a partir de ahí, años 20, 21, 22, las últimas grabaciones de Caruso, hasta ahora hemos esterilizado un arte que tendría que ser libre. O sea, yo creo que parte de nuestro debate tiene que ver directamente con que se ha matado su esencia. O sea, quería preguntarte, Mariló, que sé que no eres músico clásico, pero que has venido a varios conciertos nuestros, tuviste la suerte de escucharnos en Donosti, vienes mañana además, o sea que muchísimas gracias. No te dedicas al mundo de la música clásica, ¿verdad? Nada que ver. Nada que ver. ¿Me escuchaste en Madrid a mí solo tocar? Te escuché en los teatros del Canal. En los teatros del Canal, sí. Un recital que tuve yo solo, a piano solo, que es para alguien además que no se dedica a la música clásica, teatros del Canal, hora 45 de música, piano solo, piano clásico, nada saliéndose de la estructura. Te quería preguntar, y también de alguna manera espero que como este ánimo a la gente y a la gente que no ha escuchado música clásica, con total sinceridad, ¿qué más había cuando fuiste a escuchar? ¿Qué te sorprendió? Había como algo en el ambiente, como que estábamos compartiendo todos lo mismo. Es que no sé muy bien explicarlo porque ya te digo que... Pero eso, tenía como una sensación de estamos todos viviendo la misma experiencia, pasando por lo mismo. Y a lo mejor cada uno lo estaba interpretando a su manera, porque realmente, como yo no tengo ni idea, yo no sabía de qué iba la obra, ni sabía nada, absolutamente nada, lo digo así sinceramente, pero tenía la sensación de como que todos estábamos conectados en la misma experiencia o en la misma aventura, de alguna manera. Y
a día de hoy, para que fueses a más conciertos de música clásica como tal, no vas porque, que es completamente legítimo, prefieres usar tu tiempo en algo pues, de tus hobbies que sí te guste, o en otro tipo de conciertos de música de artistas que quizás más te gustan, pero ¿hay algo que puede hacer o que puede cambiar, quizás se te vende de otra manera, o qué puede ser para que en tu casa un día digas, anda, mira qué interesante esto, o en la parada del autobús, que veas la marquesina de una nueva ópera que van a hacer y que digas, ¿cuándo es este día? Ay, pues voy a ir. Pues mira, te lo voy a decir y la idea me la diste tú hace un montón de años, además. Es que, ¿cómo planto? Digo, voy a acabar el episodio. Yo le dije algo hace 10 años y digo, no recuerdo. No, tantos no hace, pero no sé cuántos años. Hace tiempo. Un día comentaste, no sé si en una entrevista o dónde, comentaste que te estabas planteando para un concierto tuyo que no sabías si hablar entre medias, si contar, si explicar. Y creo que eso, al menos a mí, me ayudaría mucho para poder entrar como con otra seguridad. No sé muy bien explicarlo, pero es verdad que al no tener ni idea, al menos he entrado como insegura de a ver si voy a saber cómo se hace esto, que realmente no hay que hacer nada, es simplemente disfrutar. Pero entraba un poco con sensación de a ver si lo voy a hacer mal, y creo que si hubiera interrupciones, me explico, si hubiera más explicaciones, de hecho creo que en Donosti lo hicisteis muy bien cuando estrenasteis A Quiet Voice Inside, porque ahí yo sí que creo que disfruté más del concierto precisamente por eso, porque parabais, explicabais alguna cosa, decíais, pues ahora nos vamos a esta época, pues ahora vamos a hablar de esto otro, lo que fuera, y creo que eso sería súper atractivo para la gente que está completamente fuera del mundo, vamos. Perfecto, gracias. Igual Marilo, solo digo disculpa. tonterías, pero genial. No, que va, muchísimas gracias, ¿no? Es un punto de vista además súper Es que me has puesto interesante. aquí un poco... No, gracias, te lo agradezco, sabía que podías decir algo, pero es que estábamos pensando en qué formatos falta por hacer, qué es lo que echamos de menos nosotros en la música. Y ha surgido algo que vamos a probar mañana en el propio concierto que tenemos, que es que yo he dicho, joder, a mí me encantaría ir a un concierto donde yo soy músico, yo sé que se van a tocar, conozco la mayoría de obras probablemente, pero que el director de orquesta saludase y hablase, por ejemplo, de cuál ha sido el mayor reto musical de esta obra que van a tocar. Y contasen de la quinta de Beethoven, sol, mi, fa, re, que digan, pues hemos tenido un gran quebradero de cabeza con este movimiento del 28 al 32. Y se giran, tocan 45 segundos y dicen, porque en una obra tan escuchada, con tantas grabaciones, con la gran grabación que tuvo Karajan, que luego... y yo estaba pensando, ¿qué tengo que hacer? Únicamente con eso, a mí como músico, me iría a conectar con el mundo artístico de qué hay, cuál es el pensamiento que ha tenido esta persona para hacer esta grabación que vamos a escuchar. Y de repente, ya nosotros que hacemos escucha activa como músicos, que conocemos y que sabemos qué tenemos que hacer, ya estamos en otro escalón aún más. Estamos mucho más en sintonía con la obra que va a hacer, con la interpretación, con la atmósfera. Con el color que le queremos dar. Y bueno, va un poco en la línea de esto que decía Marilo. Así que mañana lo hablábamos antes en el tren, porque es verdad que tú, por ejemplo, cuando veías los vídeos que tiene Leonard Bernstein enseñando, y tiene una serie de DVDs, bueno, serían VHS en esa época, en donde pues él te contaba diferentes sinfonías o diferentes obras, y justo con una orquesta y para un grupo de niños, y hacía esto, paraba, les enseñaba parte del movimiento, hablaba de un concierto de Mozart y de repente tocaba las primeras notas y se los explicaba. Y esto es una cosa que es un tipo de divulgación que igual parece súper antigua, pero es que yo creo que lo vintage está de moda. Sí, por supuesto, no estamos descubriendo nada. Nada, pero nada. ¿Qué cosas nuevas hay que hacer? Hay tanto que está hecho y únicamente tenemos que echarle un vistazo a lo que hicieron figuras como Bernstein, que sabía muchísimo más de esto que nosotros. Pero es que justo pienso, tenemos un programa precioso que vamos a tocar y cantar mañana. Y ¿Cómo lo comunicamos mejor? Y hay un momento que en parte ha sido gracias al Festival Fronteras, a querer aunar la literatura con la música, a que de repente estamos con una escritora en el escenario, que vamos a hablar de las emociones, de cómo lo hacemos, pero hay un momento precioso que tiene, preciosísimo, donde tocamos y canta Nacho Anim Him, un himno al solsticio. Al solsticio, al atardecer. Al atardecer. Que es una preciosidad de obra que yo a veces me quedo con muchísimas ganas de poder decir, joder, es que esta obra es una preciosidad y qué suerte poder escucharla, pero es que yo tengo una imagen mental que no me puedo quitar, que es que yo veo el campo, estas eras,
a las 9:50 en agosto ya no hace calor, pero se está bien, has tenido un buen día, sientes este calor, esta calma, esta tranquilidad. Gratitud, hay un sentimiento de gratitud. El gratitud. viento pasando, el sol poniéndose, algunos pájaros, pero sobre todo silencio. Sabes que llega esta noche húmeda, con este olor tan bonito de la noche, y entra la música en este pianísimo, que parece casi un ostinato, y entra la voz en un pianísimo hablando de cuando se ponga el sol, y esta imagen... Que no se la escucha la voz. Que no se la escucha la voz, y la música empieza cuando vemos el final de la circunferencia del sol hasta que se pone, y el cantante, el protagonista, no lo dice ni en alto, está en pianísimo porque lo tiene que decir en pianísimo, porque nadie le escucha, porque no está hablando en voz alta para poder escucharse a sí mismo. Eso lo he sentido yo con tantas piezas que no lo he podido, y no lo he podido no porque nadie me ha dicho que no se puede hacer, sino porque es que no se hace, porque hay unos moldes y tenemos que hacerlo. Y hay miedo. Y al final me viene un poco a lo que estabas diciendo tú, y también supongo que todo comienza con esta autocrítica de por qué este miedo, por qué un artista, que claro, pues probablemente Mariló, si hubiese venido a un concierto mío y en vez de tocar 1:45 de Chrysleriana y de otras piezas maravillosas, hubiese explicado, oye, es que esto A, B, C y D, hubiese sido un concierto mucho más enriquecedor, no solo para el público, sino también para mí como artista. Yo creo que es un buen fin de episodio esto, ¿eh? Totalmente. Sí. Así que, bueno, muchísimas gracias a Joan, todos y a déjame todas. hacer Sí, yo creo que solo una pequeña reflexión que la hemos dejado por ahí en el tintero y yo la voy a repetir por si acaso cala. Pero yo te digo que si queremos una ayuda muy buena para popularizar todo esto, y esto es un alegato que voy a hacer mirando a cámara, adelante, va a ser Javier Calvo, Javier Ambrosi. La ópera es fascinante. Yo estoy seguro que si os metéis y hacéis una serie, una producción o algo que tenga que ver con la ópera, os ayudaríais y nos ayudaríais. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Ha sido el Vomitorio. Gracias al Festival Fronteras. Hasta la semana que viene.